vídeo de Infinity Island, Moeke Legend, World of Starmon. Ya sabéis que tiene varios nombres. Hoy vamos a ver la torre de runas. Ya sabéis que aquí es donde podemos conseguir runas para equipar a los Pokémon. Luego veremos esa parte. Vamos a ir, por ejemplo, a la torre de ataque especial y vamos a ir al piso 39. Tenemos que seleccionar los Pokémon que queremos que combatan en ese piso. Vosotros seleccionáis los Pokémon que queráis del equipo para combatir en ese piso. Me voy a llevar Nola en lugar de Gengar. Y vamos a darle a Chayenne. En estos pisos, deciros que podéis ponerlo automático, pero contra más arriba de un piso estemos, va a ser, digamos, un poquito más complicado jugar en automático, así que recomiendo que lo hagáis totalmente manual. Como veis, pues nuestro primer rival es Camerún. A riesgo de que me pegue la primera vez, voy a hacer un Toxic Spike que puede llegar a ser bastante bueno y mano de santo en estos pisos. Y ahora sí voy a empezar a hacer Water Pulse. Aquí veis, Camerún cae sin más. Y conseguimos lo que es a Mega Greninja. Ya sabéis que yo le puse la habilidad de Battle Ball. Tenéis un vídeo de cómo hacerlo para poder tener como yo a Ash Greninja totalmente gratis. Es la única forma de tenerlo de esta manera, es decir, gratuitamente. Vamos a cambiar a Ash Greninja. Vamos a sacar a Charizard X en este caso, o cualquiera de fuego que tuvierais, os va a servir igual. Ahí tenemos. No nos ha hecho mucho daño. Vamos a hacerle lanzallamas y acabaremos con ese Sunflora en un momento. Siguiente, Groudon va a hacer, pues vamos a dejar a Charizard X, que gracias a la habilidad de Groudon hemos fallado. Fisura falla, menos mal. Tiene fisura, así que vamos a ver si no falla la segunda. Con su habilidad solar, pues va a potenciar nuestros ataques de fuego, entonces nos aprovechamos de eso. Ahora es un tipo fuego psíquico. Vamos a hacerle Ancient Power, que para eso lo tenemos, para enfrentarnos a Pokémon de tipo fuego. Nos hace doble edge y va a caer el Sulito. Hemos pasado al primer entrenador. Continuamos. Contra más pisos subamos, a más entrenadores nos vamos a tener que enfrentar. Eso tenerlo claro. Ahí tenemos pues un Victini. Vamos a hacerle Water Push. Perfecto, va a caer. Siguiente. Vale, pues aquí no tengo uno en sí específico para acabar con un Zoroark. Así que vamos a poner a Mega Venusaur, por ejemplo. Los ataques eléctricos nos van a hacer daño, pero no demasiado, como estáis viendo. Ahora nos vuelve, es más rápido que Mega Venusaur, eso estaba claro. Vamos a hacerle Giga Drain y recuperamos toda la vida perdida. Ahí vemos cómo cae. Y volvemos a tener a un Groudon. Vamos a hacer Petal Blizzard. Ataque físico, ya sabéis que yo en específico pues equilibré a mi Venusaur para que fuera tanto atacante especial como físico, es decir, tiene las mismas estadísticas en ambos ataques, por eso hemos sacado. Y ahora vamos a volver a Mega Greninja. En este caso sigue siendo Ash Mega Greninja. Vale, hace un Jam. Ya sabéis que el Jam lo que va a hacer es dormirnos, pero nos va a permitir atacar este turno. Ahí está, Camerún cae y nos saca un Greninja. Ahí se nos duerme nuestro Mega Greninja, pero tenemos a Zapdos y es más lógico utilizar la ventaja de tipo. Ahí nos va a hacer un extrasensorial, no nos va a quitar demasiado y nosotros vamos a hacer una descarga que con suerte va a acabar con Greninja, en este caso, que era nuestro rival, en un solo toque. Ya vamos por el tercer entrenador.
Ya os digo, a medida que subamos de piso vamos a tener que enfrentar a más entrenadores con los mismos Pokémon. Vamos a ver si conseguimos acabar con Zeraora de... Ah, se queda dormido, eso no contaba yo con ello. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Vale, ahora sí está despierto, tampoco nos ha hecho demasiado daño. Choice Combat, esto sí va a doler. Defensa de Zeraora, bajó, es súper efectivo. Se ha protegido. Hacemos un Water Push y va a caer. Deciros que no vamos a recuperar vida. Así que vamos a cambiar a Mega Venusaur. Vamos a retirar a Greninja. Sacamos a Mega Venusaur. Nos va a hacer extrasensorial. Es súper efectivo, pero no nos va a hacer el suficiente daño. Doble equipo, que es para aumentar su evasión. No le va a dar tiempo. Nos saca un Victini tipo psíquico fuego. Y tenemos el mayor counter que hay para Victini, que es Ash Greninja en este caso. Nos hace poquito daño. Y vamos a hacerle un Water Pool, por ejemplo, ya que tenemos más o menos... Nos quedan los mismos ataques de cada uno de estos ataques efectivos. Aquí pues nuevamente nos saca Grundle. Vamos a aprovechar su propio rayo solar y vamos a sacar a Charizard X. El rayo solar nos va a hacer poco, por eso hemos quitado a Greninja. Y nosotros vamos a aprovechar y gracias a su día soleado vamos a hacer un ataque de fuego que lo va a tumbar. Un Sunflora. Le vamos a hacer lanzallamas y caerá perfectamente. Nos saca un Camerún. Vamos a hacerle un Dragon Pulse y va a caer de una y así no tenemos que cambiar de Pokémon. Perfecto. Continuamos, siguiente entrenador. Como veis, sigue habiendo entrenadores. Aquí pues ahora vamos a tener un Hirachi. Vamos a hacer un Toxic por aquí. Va a aumentar sus estadísticas y nosotros vamos a utilizar el ataque siniestro que le he dejado a Greninja. ¿Vale? El movimiento ha fallado. Esta es la única pega que tiene mi Greninja, que el ataque siniestro es físico. Es la única pega. Aquí pues ya tenemos a Ash Greninja, nos saca un Victini, ¿vale? Y lo mismo, vamos a hacer un Water Pool y debería caer. Una vez que nuestro Greninja evoluciona a Greninja, los movimientos de tipo agua son más efectivos. Eso creo que no lo he dicho o se me había pasado decirlo seguramente. Cuando nosotros conseguimos a Greninja a través de la habilidad Battle Bone, lo que hace es que nuestros movimientos de tipo agua son más efectivos. Vamos a realizar un Giga Drain. Acabamos con Manaphy y nosotros recuperamos absolutamente toda la vida que nos haya quitado. Un Zoroark. Vamos a ver cuántos Pokémon quedan. Pues me voy a arriesgar a hacer un Petal Dance. Aunque queden 3 Pokémon, con suerte podemos atacar a 2 de ellos antes de confundirnos. Es lo que tiene la danza pétalo, que al final de atacar nos va a confundir. Un Sunflora. Nuestros ataques tipo planta para ser un poco menos efectivos. Ahí va la Petal Dance contra Sunflora y nos hemos confundido antes de tiempo. Esperaba confundirme más tarde. Vale, acaba de hacer días soleados, cosa que nos viene bastante bien porque con la habilidad que le tengo puesta a Venusaur, nuestra velocidad acaba de aumentar. Le tengo puesta Clorofil, entonces con los días soleados la habilidad de Venusaur aumenta. Vamos al siguiente. Como veis, ya vamos derrotando entrenadores. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como estáis viendo, pues los ataques no se nos regeneran, la vida tampoco. Es decir, tenemos la vida que tenemos y tenemos los Pokémon que tenemos. Esta es la dificultad de esta torre. ¿Vale? Volvemos a hacer Water Pools. Camerún también va a caer.
otra vez, así que vamos a volver a cambiar. No quiero perder a Greninja. Es tontería que lo deje luchando contra un eléctrico y me haga daño innecesario, ya que necesitamos a todos los Pokémon prácticamente para ir pasando la torre. Ahí vamos, Petal Blizzard, y tampoco los ataques eléctricos que nos hagan demasiado. Nuevamente, gracias a su rayo solar, pues vamos a ser más rápidos. De todas formas, yo creo que Mega Venusaur era más rápido que Groudon. Así que estupendo. Vale, Ash Greninja, pues vamos a hacer un Petal Blizzard y debería caer. Ahí cae Greninja. Y nuevamente un Sunflora. Ahora vamos a hacer Danza Pétalo y yo creo que va a ser suficiente para encargarnos de Sunflora. Ahí nos hace él también ese ataque, cae a través del veneno y ganamos. Como veis, pues seguimos ahí. Contra más pisos subamos, más entrenadores va a haber en el piso. Esa es la dificultad. Ahora sí, del tirón vamos a cambiar. Llamamos de vuelta a Mega Greninja y vamos a sacar a Charizard X, que como veis nos va a hacer bastante poco ataques de tipo planta, por no decir casi nada. Si tenéis pues a Charizard Y, pues Charizard Y. Aquí saco un Manaphy, pues contra Manaphy vamos a sacar a Zapdos, que para eso llevamos un eléctrico. Nos va a hacer Water Pulse. No nos confunde, perfecto, pues vamos a hacer descarga y va a caer, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es este modo de juego. Lo que pasa es que es un poquito largo, pero si lo jugamos manualmente no llega a ser muy complicado. Ahí nos hace un infierno, eso nos va a hacer bastante pupa y nos va a quemar. Ahí está, vamos a hacer un anti-power otra vez. Ahí cae Victini, ¿vale? Y vamos a cambiar a Zapdos más que nada porque está quemado. Y vamos a ir recibiendo un daño innecesario por dejarlo. Además que los ataques eléctricos a Zapdos ya sabéis que sí les afecta un poco, ya que es tanto eléctrico como volador. Su doble tipo en ese caso pues juega en contra de Zapdos, así que lo cambiamos para no recibir daño innecesario. Camerud, le vamos a hacer un Giga Drain y debería caer. Ahí está, perfecto. Y luego Greninja, aquí vamos a utilizar una Danza Pétalo. Nos va a hacer un daño moderado y vamos a acabar con Greninja y lo tenemos. Y como veis, sin perder ni un solo Pokémon, hemos acabado con la planta, porque nos ha dado la recompensa. Pues bien, según el tipo de runa que queramos, según el tipo de runa que le queramos poner al Pokémon, pues tenemos que ir subiendo en las diferentes plantas, la de vida, ataque físico, defensa física, ataque especial, defensa especial y velocidad. Cuando veamos que no podemos subir planta, pues cogemos, le damos a Enter y podemos darle a Bleed. Le voy a dar 1 para que veáis y nos va a dar las recompensas como si hubiéramos peleado, como acabamos de hacer. De todas formas, debajo de cada torre tenemos, digamos, todos los entrenadores que vamos a encontrar y sus Pokémon favoritos a la hora de decidir el equipo que nos vamos a llevar. Tenemos toda esa información. Por ejemplo, si le diéramos a la planta 40, lo mismo. Tenemos toda la información y los Pokémon favoritos del entrenador, aparte de que nos dice que debemos llevar un determinado poder. Luego, ¿qué hacemos con estas runas? Pues equipárselas a los Pokémon. Por ejemplo, Gengar no lo tengo equipado. Yo Gengar, si nos vamos a Infor, tenemos la naturaleza mode, es decir, que nos está bajando ataque, que no lo queremos absolutamente para nada, ¿vale? Y nos está subiendo ataque especial. Para Gengar hay dos cosas que le vendrían muy bien. O más ataque especial o velocidad. Serían dos cosas que le vendrían muy bien a Gengar.
o velocidad o más ataques especiales. En este caso, como yo tengo la naturaleza de esta mode, yo me tiraría por las runas de especial. Como veis, tendría para 1, 2, 3, 4 huecos, puede que 5. Lo único que tendríamos que hacer es equipar y veis que iría subiendo el poder. Vamos a mirar, de esta tengo 2, aunque de diferente calidad. De esta solo tengo una, así que equipamos, está dando ataque físico de primera, que no nos interesaría mucho, la verdad. Y aquí nos está dando defensa, defensa especial, defensa y vida. Ninguna porcentaje, una runa que tampoco nos interesaría mucho. Yo las runas de velocidad, en realidad, a quien más se las tengo equipadas, vamos a poner esta. Mejor, perfecto, ahí veis cómo ha subido un poquito, pues... y esta, si nos interesaría, le pondríamos esta, subiría su ataque especial. Ahí veis cómo han subido un poquito sus estadísticas. Depende del Pokémon. Por ejemplo, Zapdos le tengo el set de ataque especial. A Venusaur le tengo el set de vida, ya que llega a ser bastante molesto. O se le podría poner un set de ataque especial, un set de defensa, también le vendría bien. Velocidad sería inútil. Así que para Venusaur yo le he puesto, como digo, un ataque de vida. Un set de vida, perdón. Que le viene bastante bien y lo hace bastante duradero. También, si lo tenéis centrados en ataques especiales, le podéis poner un set de ataque especial. O le podéis poner algún set de defensa para que dure un poco más. Pero yo le tengo puesto el de vida, es el que mejor me funciona. Dentro del set de vida, ¿qué debemos buscar? Pues si lo tenéis centrado en ataque especial, que le dé ataque especial, que le suba defensas y le dé vida. La velocidad en Venusaur pues es un rasgo que no necesitamos en realidad. Y aquí podemos ver, antes de que lo equipáramos, before equip, las estadísticas que tiene antes de equiparlo con las runas. Y después de equiparlo, aquí estáis viendo lo que le estamos dando. Sobre todo pues les estamos dando, como podéis ver, le estamos dando vida y en este caso ataque especial. El resto son secundarias que las propias runas nos la van dando. Como estáis viendo, el resto es secundario que las propias runas nos las van dando, incluida un poquito de velocidad. ¿Veis? Ataque especial y ataque. Ataque físico. Yo es que os digo que mi Venusaur lo tengo un poquito equilibrado, ya que aprovecho su movimiento natural Petal Blizzard y es físico. Si no queréis aprovechar su movimiento natural, que es bastante potente comparado con Danza Pétalo, pero Danza Pétalo a cambio confunde y ataca entre 3 y 5 turnos con el mismo ataque. La información del ataque la tenéis aquí. El usuario queda confuso. Pues no es de... Aquí en este juego no es de 2 a 5, sino de 2 a 3 veces. En los juegos originales es de 2 a 5. Pero como veis queda totalmente confuso como ha puesto. Entonces Petal Blizzard es una buena opción. Después podemos ver los movimientos. Este es por huevo, ¿vale? Aunque Petal Dance aparezca aquí como biológico, es por huevo. Tenemos el Leaf Power, Razor Lean, que es muy flojito, Solar Beam, que veis que es también especial. Tenemos la síntesis, que yo no se la tengo puesta, y como veis tiene también una serie de ataques normales que son físicos. Entonces, si queréis aprovechar su Petal Blizzard, que es de los mejores ataques tipo planta que aprende de manera natural, ya os digo que Petal Dance es de huevo, no es natural, no lo aprende solito, sino que es de huevo. Pues si no tenéis la opción de Petal Dance, Petal Blizzard es muy bueno, y para ello tenemos que mantener tanto su ataque como su ataque especial lo más equilibrado posible. De hecho, si veis la naturaleza, yo queriendo le he puesto Braid, que le bajo velocidad, que en Venusaur la velocidad de verdad que no tiene arreglo, ¿vale? La velocidad de Venusaur no tiene arreglo, entonces le he puesto a Braid, le he subido ataque normal, en vez de subirle aún más el ataque físico, le he subido el ataque normal
para, como veis, tenerlo lo más equilibrado posible para aprovecharme de su Petal Blizzard y llevar a la misma vez Petal Dan, 2 ataques. Luego llevo Giga Drain. Si veis que Giga Drain no funciona, pues podéis ponerle Síntesis, o si no utilizáis Les Script, las drenadoras, si veis que no utilizáis drenadoras, que son bastante útiles, aunque parezca que no, pues se lo cambiáis a lo mejor por Síntesis, si veis que os resulta más útil. Síntesis es un ataque que nos va a curar bastante, pero yo no estoy utilizando porque, ¿ves? Usuario recupera HP. Esto varía si está lloviendo, porque Síntesis necesita o día soleado, ¿vale? Para recuperar a la vida entera, un campo normal, es decir, que no esté lloviendo, que no haga tormenta, etcétera, para recuperar más o menos la mitad de la vida. Y si está lloviendo, recuperaríamos un cuarto de vida, ¿vale? Recuperaríamos lo que sería la mitad de la mitad. Entonces yo suelo llevar Giga Drain y suelo llevar Lige Crit en compensación a Síntesis, que es bueno, pero para que Síntesis sea bueno tenemos que tener una condición de campo neutral, que no esté lloviendo, porque entonces Síntesis sería desastroso, o llevar día soleado. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, es totalmente gratuito, no os cuesta nada, es tocar un botón y al canal le ayuda muchísimo, y nos vemos en próximos vídeos.